Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Agustín Rodríguez Ayala. Estoy en el grupo E, en el quinto semestre de la poderosísima Unidad Académica de Derecho. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que son las finanzas públicas, amigos. Así que acompáñenme. Pero primero tenemos que entender, amiguitos, qué rayos es la Hacienda o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues es un organismo centralizado de la Administración Pública Federal que está encargado de contabilizar todos aquellos recursos que obtiene el gobierno. Y pues sus funciones están establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, o la LOAPF, por sus siglas, ¿verdad? Y está especificadas en el artículo 31 de esta misma ley, pues, donde se delimitan sus funciones como Secretaría de Estado. Después tenemos que hablar de el Banco de México, que hace operaciones de mercado abierto, de descuento, reservas obligatorias y el corto. Pero primeramente explicamos un poco qué es el Banco de México. El Banco de México es un organismo autónomo constitucional encargado de prácticamente manejar todo el dinero de los mexicanos. ¿Y cómo controla esto? Bueno, pues él controla el circulante que hay en el país, es decir, pues el billete, el billullo, el money, la plata, la pasta, amigos. Y lo controla mediante inyección o restricción de este dinero. Es decir, que cuando falta dinero, pues él mete dinero a la economía. Y cuando sobra dinero, pues él saca este dinero de la economía. Esto lo hace porque una de sus principales funciones es vigilar y controlar la inflación y deflación de la moneda nacional, así como garantizar pues el valor de esta y para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Y para establecer este equilibrio económico, pues tiene una serie de instrumentos bastante interesantes que se los voy a mencionar a continuación. Bueno, la primera herramienta con la que cuenta el Banco de México para controlar, pues ya saben que la inflación, son las operaciones de mercado abierto. Y estas se operan mediante bonos o CETES, mejor conocidos. ¿Pero qué rayos son los CETES? Bueno, los CETES vienen siendo como un documento que te da el Banco de México donde te va a pagar un cierto interés por tu abonar a ciertos proyectos que tiene el Banco de México. Es como cuando tu amigo te pide prestado dinero y te dice que te va a regresar lo que le prestaste, un poco de ganancia. Pero en este caso es relativamente poco, o sea, literalmente es muy poco. Pero pues vale la pena tenerlo invertido, ¿verdad? Y pues el segundo instrumento que tiene el Banco de México son las tasas de redescuento, que prácticamente es como una comisión que les cobra el Banco de México a las empresas privadas de bancos, como son todos los que están aquí, ¿verdad? Por operar en México, pues prácticamente viene siendo como un permiso que les emite, ¿no? O sea, les dice, mira mi chavo, te voy a quitar una parte de lo que tú ganas por andar, como quien dice, operando aquí en territorio nacional. Y pues el siguiente instrumento son las reservas obligatorias, que prácticamente es que el Banco de México obliga a todas estas empresas a tener algo de dinero guardado, pues para que no se vayan a la quiebra o para que puedan hacer sus pagos. El siguiente tema pues es la política fiscal. Y dentro de la política fiscal está el financiamiento que se da por los ingresos tributarios del país. Los ingresos tributarios prácticamente son el dinero legal que capta el Estado mediante pues los impuestos. Y una definición textual de esto es que es un préstamo patrimonial de carácter coactivo de título definitivo que de manera unilateral fija el Estado a cargo de personas que realizan determinadas conductas lícitas. ¿Pero qué carajo quiere decir esto? Bueno, quiere decir que prácticamente tú por trabajar tienes que pagar impuestos. Y el Estado, dependiendo de la actividad que realices, te va a cobrar más o te va a cobrar menos. Y usa una serie de cálculos bastante complejos para, como quien dice, cobrarle a cada persona lo proporcional. Y la base constitucional de esto está en el artículo 131, que dice que todos los mexicanos deben contribuir a las finanzas públicas del país. El siguiente tipo de financiamiento que existe pues es el financiamiento mediante los ingresos que perciben los organismos y empresas públicas. Las dos principales empresas públicas que existen en México pues son la CFE y Pemex respectivamente. Pero también se refiere a pues todos digamos los servicios y prestaciones que ofrece el gobierno, tales como son la infraestructura hidráulica, las cuotas derivadas de contratos de licencias y utilidades compartidas con empresas que manufacturen o estén involucradas en la transformación de hidrocarburos según la ley de hidrocarburos, y también aquellas que están referidas a las aduanas como el comercio exterior y todo lo demás.
tercer tipo de financiamiento que existe es el financiamiento por deuda. Esta puede ser interna o externa. Mientras que la deuda interna es el total de pasivos del gobierno federal pagaderos en todo el país. Esto incluye los de la Banca del Fomento y Desarrollo, los recursos del SAR, los bonos CETES y también los referentes al FOBAPROA. Mientras tanto, la deuda externa se obtiene en distintas formas, por ejemplo en el mercado de capitales comprando y vendiendo bonos, mediante organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano del Desarrollo, por comercio exterior, con los bancos centrales de otros gobiernos, en el mercado bancario con bancos comerciales, reestructurando la deuda para ajustar los pagos o suspendiéndola, y con la PIDIREGAS, que son obras de infraestructura a largo plazo. Otro tema muy importante pues es el gasto público. Prácticamente esto incluye todas las erogaciones que efectúa el Estado, ya sea para adquirir bienes y servicios o para pagar salarios que sean necesarios para pues prestar esos servicios, y estos incluyen muchas veces las pensiones, las jubilaciones o los subsidios del bienestar. De igual forma, el gasto público se clasifica de tres formas: el gasto neto, que son erogaciones aprobadas en el presupuesto de egresos de la Federación; el gasto prorrogable, que también son erogaciones de la administración pública dedicadas a proporcionar servicios, pueden ser las del Poder Legislativo, Poder Judicial o órganos autónomos, y se refiere a 19 aportaciones de Seguridad Social, 23 de Salarial y Economía, 25 para la Educación Básica Normal Tecnológica y 33 que se refiere a municipios y entidades federativas. Por último están los gastos no prorrogables, que se comprenden todas las erogaciones realizadas por la Federación derivadas del cumplimiento de las obligaciones legales. Por último se encuentra la fiscalización y la rendición de cuentas. La primera va dirigida a entidades que manejan dinero público y se centra en vigilar que ejerzan esto conforme a la ley, mientras que la segunda va dirigida principalmente a los funcionarios o representantes y a sus facultades o poderes conferidos. El siguiente tema a tratar pues es la política monetaria. La política monetaria se entiende como la disciplina que es parte de la política económica, que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad en los precios y el crecimiento económico. A diferencia de la política fiscal, que está más enfocada como la obtención y manejo del recurso, la política monetaria vienen siendo los principios elementales que dirigen una economía. Por ejemplo, el objetivo principal de la política monetaria pues es el control de la inflación, y para controlarla maneja distintos enfoques que son conocidos como tipos. Existen tres tipos de política monetaria. La primera se llama política expansiva. Consiste en aumentar la cantidad de dinero para estimular inversiones y disminuir el desempleo. Busca crecimiento económico. La segunda se llama restrictiva. Busca reducir la cantidad de dinero para reducir la inflación, pero puede ocasionar desempleo y ralentizar la economía. Y la tercera es la política cómoda o acomodativa, que busca un crecimiento constante. Prácticamente es un crecimiento nulo porque simplemente se adapta a la tasa de inflación. Y algo que influye mucho en la política monetaria son las funciones del Banco de México, las cuales vienen en la ley del Banco de México, y que son principalmente la regulación de la moneda, que opera instituciones de crédito, que presta servicios de tesorería al gobierno federal, al igual que su asesor, y que participa en organismos de cooperación internacional como el FMI. Los tipos de cambio son entendidos como el valor de una moneda con referente a otro, es decir, cuánto de una unidad de moneda nacional se tienen que dar cuando compras o vendes una unidad de moneda extranjera, pero para fijar esto se utilizan distintos criterios. Estos criterios son conocidos como regímenes cambiarios, también conocidos como tipo de cambio, y existen principalmente tres. El tipo de cambio fijo, que es cuando la autoridad monetaria establece el nivel del tipo de cambio mediante la venta de divisas o garantizando el valor de esta. El segundo es flexible o flotante. El precio de las divisas se maneja mediante la oferta y demanda en el mercado. Y el 3 es bandas cambiarias, que es un esquema intermedio donde a veces el precio está evaluado por el mercado y cuando baja mucho o sube mucho la autoridad interviene para regularlo. De igual forma existe la tasa de interés, que es una herramienta que utiliza el Banco de México para no desviarse de su principal función, que como todos sabemos es controlar la inflación. El banco invierte o retira diariamente la liquidez faltante o que sobra al sistema a través de operaciones de mercado financiero. Esto facilita la comprensión de las acciones de la política monetaria, da una mayor estabilidad a las tasas de intereses y homologa instrumentos de prácticas de política monetaria. Y por último hablaremos del marco jurídico de las finanzas públicas, el cual está compuesto por diversas leyes que reglamentan las finanzas públicas en México.
La primera es la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos. Esta ley es presentada cada 8 de septiembre para ser discutida en el Congreso. Está dividida en dos partes. Una parte habla de los ingresos del gobierno y la otra parte habla de los ingresos derivados del financiamiento. Tiene 4 etapas: la preparación, elaboración, la sanción, aprobación, la ejecución y el control. La siguiente es la Ley General de Deuda Pública, publicada por primera vez en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1970. La siguiente es la Ley General de Deuda Pública, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación por primera vez el 31 de diciembre del año 1976, y que nos dice textualmente: las perspectivas financieras del país deben encauzarse por los caminos que la experiencia y la técnica aconsejan. Esta ley tiene en suma optimizar el uso de los recursos financieros que capta el sector público federal a través de crédito, tanto interno como externo. La siguiente es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada por primera vez en el año 2006, el 30 de marzo. Y pues prácticamente esta ley abroga la Ley de Presupuestos de Contabilidad y reglamenta los artículos 74 en la fracción quinta, 75, 126 y 134 con la Constitución. Por último está la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, publicada por primera vez en el año 2016, el 18 de junio. Esta ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73, fracción 24, 74 de la fracción 2 y 5 y el 79. Y pues vigila la cuenta pública, las situaciones de irregularidades, las aplicaciones de forma de distribución de recursos y el destino y ejercicio de los recursos presupuestales.